de la mañana con 36 minutos y vamos a continuar con más aquí en Hola El Salvador. Vamos con nuestra sección Abro Debate. Se lo adelantábamos, vamos a hablar un poquito acerca de trabajar desde casa. ¿Es más productivo o más estresante? Muchas personas encuentran que aumenta su productividad y no tienen mucho estrés cuando están trabajando desde casa. Hay otras personas que es todo lo contrario, porque no se pueden desconectar del trabajo. Así que hoy vamos a ver diferentes puntos de vista en nuestra sección Abro Debate. Tenemos la figura negativa, una postura negativa que está a cargo de Catherine Rivera, a quien le damos la bienvenida. Es coordinadora de reclutamiento. Le damos la bienvenida también a la postura positiva, Oscar Mejía, coordinador de talento humano, y una postura neutra que está a cargo de Pamela Zelaya. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Realmente para trabajar desde casa es muy importante poder tomar en cuenta ciertos puntos. Uno muy importante es si la persona que está trabajando remoto tiene la facilidad de establecer una rutina. ¿Por qué es importante una rutina? Porque hay que tener en cuenta qué horario nos vamos a conectar, qué horario nos vamos a desconectar. Tenemos que tener en cuenta los horarios de almuerzo que va a tener la persona. Puede ser que esto provoque en la persona una poca capacidad para poder conectarse de su trabajo, porque al estar siempre en un mismo lugar, que eso es otra cosa, otro punto a considerar, si la persona tiene un espacio adecuado para poder tener trabajo desde casa. No es lo mismo trabajar desde una recámara o tener un espacio, un escritorio, una silla ergonómica para poder evitar, ¿verdad?, consecuencias a futuro. Entonces sí es muy importante tener esas cosas en cuenta. Catherine, yo creo que muchos de nosotros lo vivimos en la pandemia. Unos obligados, yo creo, voy a decir como que la mayoría logró vivir esa experiencia de trabajar desde casa, y creo que cada quien se considera si podría o no podría hacerlo. Ya dijiste tú algunos puntos de que deberíamos de tomar en cuenta, pero Oscar, bienvenido. Queremos conocer esa postura positiva, el por qué realmente sí, entiendo yo que usted, como está a favor, dice que es un poquito más productivo. Sí, muy buenos días a la teleaudiencia y muchas gracias a Ola por el espacio. Evidentemente el tema de teletrabajo no es algo nuevo, pues sí. No es que recientemente estemos empezando a trabajar desde casa, pero efectivamente desde el tema de la pandemia, que aparte de sus consecuencias negativas, sí nos obligó o nos forzó a abrir esta discusión, justo abrir debate como ahora, pues de qué pasaría, cuáles son los efectos negativos y positivos, pero es innegable que han surgido estudios que revelan efectos positivos en caso del teletrabajo. De hecho, la empresa de Microsoft, una empresa muy importante, reveló que quizás no tanto en temas de productividad, pero sí en temas de comunicación formal, los métodos mejoraron. ¿Por qué? Porque estando en la oficina, por ejemplo, es más fácil la comunicación informal, decirle al compañero, ayúdame con esto, hace aquello, y no se usa tanto los medios oficiales como el correo electrónico, sí. Las plataformas como Microsoft Teams que usan algunas organizaciones. Entonces ese es uno de los efectos positivos, la mejora en el canal de comunicación. Luego, evidentemente para el trabajador hay efectos positivos como el no tener que lidiar con el tráfico, una de las grandes bases, ¿verdad?, del teletrabajo, y eso también reduce el estrés. Uno de los grandes causantes actuales modernos del estrés en muchas personas es la cuestión del tráfico, sobre todo en ciudades tan convulsas como San Salvador, en cuestiones de la movilidad, ¿verdad? Entonces es otra de las grandes ventajas, sumadas también a los efectos antiestrés positivos en el desempeño de trabajo. Y para organizaciones como, sobre todo nosotros, Vínculos Estratégicos, que nos dedicamos a búsqueda de personal, es como un incentivo, un adicional, poder ofrecer posiciones de trabajo con la modalidad de home office. Ya se vuelven plazas más atractivas, ¿verdad? Es un plus para la oferta de trabajo y la atracción de talento para las organizaciones. Que a veces dicen, ¿verdad?, que 2 días a la semana vas a tener tus 2 tardes para que trabajes desde casa, o tal vez un día completo o 2 días a la semana. Y eso representa una ventaja para captación de talento.
son como también de las que no son ventajas tan visibles, ¿verdad? Pero que aportan a la organización. Y son como los puntos a considerar positivos del home office. Ya no gastaría en gasolina, por ejemplo, o en un pasaje, en el almuerzo de ese día, o sea, en diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes variables. Catherine, a mí, bueno, Pame, vamos a conocer esa postura neutral. ¿Qué tan productivo o es más estresante? Yo es figura neutral porque estoy a favor de ambos. Lo que Oscar estaba mencionando era un punto que yo iba a tocar y yo sí conocí muchas personas que me decían de que wow, que estaban rindiendo mejor en el trabajo porque se ahorraban alrededor de 2 horas por no estar en el tráfico. Entonces desde casa podían hacerlo, pero ¿qué pasa? No puede ser 100% productivo para todos porque no es algo que todos puedan hacer, y lo digo por cuestión de disciplina y cuestión de compromiso, porque hubo muchas personas, incluso se hizo chiste, recuerdo en redes sociales, que aparecías arreglado solamente en la parte de arriba y abajo estabas en boxer y en chanclas, lo cual muchos expertos decían que era la forma incorrecta de hacer el home office. Para realmente ser productivo en el home office, muchos decían que tenías que hacer tu rutina tal cual, bañarte, arreglarte, desayunar, lo mismo que hacías como que si fueras a tu punto de trabajo para que realmente fuese productivo, pero eso no todos lo podían cumplir. Entonces, y como lo menciono, hasta chiste se hizo de eso, muchas personas incluso fueron despedidas, muchos políticos fueron también destituidos, que vimos que durante la pandemia fueron grabados porque como se filmaban, ¿verdad?, en vivo, muchas plenarias, esto a nivel mundial, y muchas reuniones, mirábamos que muchos estaban sin camisa y se les activaba la cámara y todo eso. Entonces vengo acá y concluyo, esto no es para todos. No puedo decir es 100% productivo porque no aplica para el 100% de la población, pero tampoco puedo decir que es 100% negativo también porque hay muchas personas que sí les fue bastante beneficioso poder trabajar desde casa, y ya cuando se retomaron todas las actividades decían, a mí me costaba muchísimo menos, pero estas personas sí eran disciplinadas y decían, sobre todo eso del tráfico que mencionaba Oscar, muchas personas sí lo tomaban en cuenta, de que se ahorraban todo esto, y obviamente eso forma parte de mucho estrés. Y ahora si decimos alrededor de 2 horas, creo yo de que sí te puede llegar a volver un poco más productivo porque tenés esas 2 horas para poder trabajar, no para estresarte, pero sí, no es 100% negativo ni 100% positivo. Catherine, para defender la postura negativa. Pienso que es muy importante tomar en cuenta los temas distractores al momento de poder hacer trabajo desde casa. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces muchas personas tienen hijos, tienen perritos o cualquier otro familiar que está dentro de la casa. Entonces, el estar constantemente escuchando voces al fondo, tener como estos distractores, pueden bajar el rendimiento considerablemente de la persona. Por ejemplo, personas que trabajan en el área de contabilidad, un cerito de más puede ser bastante difícil de poder reparar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucha atención al detalle. Adicionalmente a esto, considero que también es importante y es función de la empresa que va a brindar este trabajo remoto, validar si esta persona cuenta con todas las herramientas necesarias, porque hay personas que necesitan aumentar su nivel de internet para poder garantizar estar conectado. Hay que garantizar si la persona tiene lo que es la computadora, el celular, todas las herramientas que va a utilizar. También considero que era algo que hablábamos al inicio, que el trabajo desde casa no es para todas las carreras, no es para todas las personas. Por ejemplo, ustedes no podrían trabajar desde casa, entonces porque ustedes tienen que estar acá presente haciendo su labor, ¿verdad? Y en cambio, por ejemplo, los médicos, otra profesión que sí o sí tiene que estar dentro de un hospital, ¿verdad? No una clínica como tal, brindando el servicio correspondiente. Sí, es que definitivamente hay profesiones que no se pueden porque no se puede, y hay otras que sí, ¿verdad? Oscar, me encantaría que habláramos un poquito acerca de ese modelo híbrido, ¿verdad? Porque me llamó muchísimo la atención que ahora estaban diciendo de que para hacer una plaza más atractiva ofrecían como ciertos días para poder trabajar desde casa, y obviamente eso la persona lo miraba más atractivo, es decir que quieren los empleados volver a la oficina.
creo que el modelo híbrido no nace tanto como una respuesta a la solución completa del problema, sino más bien a poder resolver aquellas situaciones que sí son de carácter necesaria en sitios presenciales, poderlas resolver en esos días que se designen para ir a la oficina. Y al mismo tiempo ha servido como una especie de laboratorio de prueba para las organizaciones para ver cuáles son los resultados en los días que no están en casa. Creo que para el punto positivo, quizás la acotación más importante, es que el modelo home office es como la tecnología en general. Depende del uso, depende de cómo se aplique, y si estamos preparados para afrontar los inconvenientes, entonces podemos sacar el mayor potencial de esto, las partes positivas, pero eso recae mucho en la organización, en cosas como, por ejemplo, de entrada, tener modelos claros para medir las metas y actividades. Porque es bien difícil saber si la productividad aumenta o disminuye. ¿Cómo medís la productividad si no del se empleado tiene de casa? Así es. Si la organización no tiene estas medidas claras, es muy difícil implementar el modelo. Luego también tiene que haber una transformación de selección de personal. Porque es como decía Kate, no todas las personas están preparadas para tener autodisciplina, tener regulación de su rutina. Entonces, si yo sé que ese modelo quiero implementar, desde que selecciono, busco perfiles que yo sé que van a poder trabajar de esa manera. Y quizás por último, pues como decía Kate también, acomodar, ayudar a que la persona tenga las condiciones adecuadas en casa. Creo que controlando esas variables sí se puede sacar el mayor provecho de la modalidad tipo remoto. ¿Y qué hay de los distractores que también mencionaba Kate? Yo le estaba diciendo Katherine. ¿Qué hay de, o sea, eso de que si tenemos hijos, y de repente están chiquitos, están, ¿qué? De 1 año, que gritan todo, botan todo y hacen desastre de todo. ¿Qué hay de eso? Porque si me pongo a pensar que tal vez tú siendo el responsable de la casa y tenés a tu pareja, pero a tu pareja sí le toca que movilizarse, tiene que irse fuera de la oficina y te dejaron a ti a la niña, ¿cómo podemos resolver ese punto? Creo que inconvenientes en la rutina de trabajo siempre van a existir, independientemente de estemos en casa o estemos en la oficina. Incluso podría transformarse en una ventaja, porque ¿qué sucede si es una emergencia familiar y la persona está en oficina? Va a tardar más tiempo incluso en trasladarse hasta el lugar para resolver la situación. En cambio, quizás estando en el sitio pudiera resolverlo más rápido y dedicar menos tiempo para ese impasse. Entonces creo que, como todo, siempre van a haber puntos negativos en la modalidad home office. Lo importante es, como recalcando, tener medidas claras de productividad y ver si en números, ¿verdad?, claros, si en estadísticas fiables la productividad aumenta o disminuye, o si las ventajas o los pros son lo suficientes para sopesar, ¿verdad?, los contras. Ok, Pame. Sí, la verdad que los dos mencionan diferentes características, ¿verdad? O diferentes situaciones, así que siempre voy a mantener la postura neutral, porque así como Oscar puede mencionar que si todos tienen como su... O sea, se pide mucho también de repente para ciertas personas herramientas que probablemente no puedan tener, y si solamente la empresa te las tiene que dar, entonces al final la facilidad viene siendo mejor irte a la empresa. Pero también está lo que mencionaba Katherine, están todos estos distractores también que muchos tienen que evaluar. Entonces yo creo de que ambos mencionan tanto en lo positivo, mucho que puede ayudarte, pero en lo negativo también. Entonces lo voy a mantener, que aquí todo depende de la persona y ser consciente que realmente va a rendir como se debe en el trabajo, y no solamente en la autodisciplina y eso, sino que la conciencia que uno tenga. Hay personas que dicen, no, yo no sirvo para el home office porque a mí me da sueño, porque no tengo el espacio correcto, porque ahí yo quiero pasar jugando con mi perrito, qué sé yo. Pero hay otras personas que sí realmente son conscientes y dicen, no, yo aquí me pongo a trabajar, me encierro y el mundo no existe porque aquí esta es mi oficina. Pero también cuántos están dispuestos a llegar a hacer eso, cuántos están dispuestos y a hacer su entorno, ¿verdad?, realmente privado, su entorno que realmente sea como su oficina, y a dedicarse al 100% o lo más que pueda, ¿verdad?, al trabajo en el horario que sea el correspondiente desde casa. Así que yo creo de que ambos tienen como sus pros
y su contra, pero creo que es la autoconciencia de la persona la que debe decidir si realmente va a rendir, pero si lo va a hacer a medias, pues mejor no. Oscar, yo creo que Pame mencionó un punto bien importante que dijo de que había que respetar el horario. Y yo recuerdo que en pandemia muchas personas también que empezaron, bueno, porque no quedó de otra, empezaron a trabajar desde casa, se quejaban muchísimo de que la carga, era una sobrecarga laboral la que ellos tenían, porque eran las 8 de la noche y todavía seguían conectados trabajando. Entonces no había como una manera o no había nadie que regulara eso, porque hasta les daba a las 9 de la noche y el día siguiente ya a las 7 o a las 8 que entraban ya tenían que estar conectados a esa hora, ¿verdad? Porque hay quienes que pasaban lista y exigían también de que la cámara estuviera activada. Entonces, ¿cómo podríamos balancear en eso? Porque desconozco si actualmente ya, o sea, tenemos que respetar el horario, porque decía la gente, yo tengo un horario de entrada para conectarme, pero nunca un horario de salida. Así es, creo que es otro punto negativo que a veces puede surgir de la modalidad de teletrabajo, como no tener un control o una medida exacta de cuánto estamos trabajando, porque decimos, bueno, ahí está la computadora, iba a mandar el correo mañana, pero aprovecho ahorita para hacerlo, ya que estoy aquí, ya que tengo la computadora encendida, mejor lo hago para hoy. Y eso sí se ha demostrado que llega a tender en sobre jornada, en sobreesfuerzo y también incluso a veces en temas de burnout, ¿verdad? Del trabajador quemado. Sin embargo, hay que preguntarse si este tipo de cultura es solo por hacer el home office o si ya está dentro de la organización, e incluso trabajando presencial hay personas que se exceden en su línea de trabajo, y es ya donde las áreas como talento humano deben tener el control, ¿verdad? De que los acuerdos sean respetados y de las prácticas higiénicas de horarios de trabajo. También se pueden auxiliar de herramientas como monitoreos internos el software, ¿verdad? Que controlan cuando la gente se conecta y cuando se desconecta, y vigilar que estén cumpliendo los horarios adecuados, ¿verdad? Sin los excesos. Creo que de nuevo todo pasa por intentar. Yo creo que las organizaciones no deberían de temer a intentar la modalidad, sino que más bien deberían ser responsables en el sentido de no hacerlo simplemente de un día para otro. Vayámonos todos a la casa el día miércoles, sino hacerlo de manera anticipada y planeada. Observar justo estos escenarios, tener estos debates, decir qué puede pasar de negativo, cómo lo podemos prevenir, y teniendo este plan de acción estructurado antes de irnos a casa, pues ya tener las medidas correctivas. Y ahí creo yo que sí se puede aprovechar la herramienta y ver si los resultados son verdaderamente óptimos. Muy bien. Ya para ir finalizando, entonces, queremos una conclusión de cada uno de ustedes acerca del tema. ¿Trabajar desde casa más productivo o más estresante? Es la pregunta. Kate, ¿tu conclusión? Mi conclusión es que sí podemos trabajar desde casa. Sin embargo, tenemos que mantener un equilibrio. Las personas o jefaturas a cargo tienen que tener un plan de contingencia para poder visualizar todas esas situaciones que pueden afectar al colaborador, como lo mencionábamos anteriormente. También tener estas estrategias para poder mantener la convivencia de sus colaboradores, porque esto puede ser que se afecte en algún punto, el no estar conviviendo con todos sus compañeros. Hay departamentos muy grandes y hay personas que a veces no se conocen por este tipo de modalidad, pero es importante que puedan identificar cuáles son los puntos, puedan conocer a sus colaboradores y puedan decir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Tener esta estrategia para poder implementar. Oscar. Creo que como conclusión, pues las organizaciones deberían de considerar la modalidad como algo viable, siempre y cuando tomen en cuenta todos estos aspectos que mencionábamos. ¿Es mi rubro adecuado para esta modalidad? ¿Voy a tener un plan para prevenirme contra todas las desventajas? ¿Tengo el escenario, las estructuras, las políticas, los procesos claros? Y si es un sí a todo esto, intentarlo y ver con las medidas y con las observaciones adecuadas si nos da buenos resultados. Pero no debería de existir un temor a no intentar esto, porque probablemente los resultados sí lleguen a ser positivos. Muy bien. Pame.
Considero que el home office no puede ser 100% positivo ni tampoco 100% negativo. Va a depender de la cultura de la empresa, del tipo de empleado, la personalidad del empleado, el tipo también de trabajo y las herramientas tecnológicas que aquí brinden. Yo creo que si sumamos todo eso, ahí vamos a sacar una buena conclusión si aplica o no para la persona. Muy bien, perfecto. Queremos agradecerles por su tiempo. Gracias por habernos acompañado. Katherine y Oscar de Vínculos Estratégicos. En redes sociales, así los puede buscar como Vínculos Estratégicos SA y el número 2520-6570. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por el espacio.